Muy buenos días a todos los asistentes. Los saludo nuevamente. Mi nombre es Juan Pablo García. Hago parte del grupo de Preventa. Les presento a mi compañero Darwin Palacios. Él va a liderar el día de hoy todo lo correspondiente a la presentación del módulo que tenemos el día de hoy para ustedes, que es ICG Planner. Ya en varias oportunidades he tenido la posibilidad de ser el mediador de este tipo de espacios y esperemos que en el desarrollo del transcurso de esta sesión podamos clarificar pues todo lo que queremos lograr con esta solución. Como objetivo, el día de hoy, ya como varios de ustedes, espero que ya nos conozcan, tenemos una metodología definida y tenemos un objetivo claro y es profundizar y definir las funciones con las que cuenta el módulo de ICG Planner, ¿ya? Y además de eso, vamos a resaltar las operaciones o las funciones con las que cuenta ese módulo que tenemos para el día de hoy. Como contenido, el contenido general es profundizar en la definición y haremos énfasis en las ventajas que tiene el ICG Planner. Darwin nos realizará una demostración, un cómo funciona, con la que pretendemos un ciclo completo desde la parametrización del módulo y qué ventajas o qué análisis podemos tener para poder tomar decisiones en tiempo real con todo lo que tiene que ver con la planeación de nuestros funcionarios. Como ya es habitual, al finalizar este proceso o durante el desarrollo de esta sesión, vamos a poder recepcionar las dudas o inquietudes que ustedes tengan en el desarrollo por medio de nuestro correo electrónico aprendiendocon.icg.com.co y podremos tener la posibilidad de resolver unas dudas en el desarrollo y doy tranquilidad a las personas a las que no se les resuelva que por medio de este correo electrónico se responderán las dudas de todos los asistentes. Finalizaremos obviamente con unas conclusiones con las que pretendemos que todos quedemos en sintonía de las bondades que tiene este módulo y que saldremos adelante pues como con disminución de operatividad en temas de planeación de empleados. Ahora bien, ¿qué es ICG Planner? Para poder arrancar con la definición de ICG Planner, quiero ponernos a todos en contexto. Supongo que ya varios de nosotros, o incluso podría decir que todos, hemos tenido interacción con herramientas como FrontRest, Front Retail e ICG Manager. Hablando de los front como los que están dentro de los puntos de venta e ICG Manager como el administrador general de nuestros negocios o de nuestra empresa. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque ya todos conocemos que dentro del front tenemos un indicador de hora de llegada y hora de salida por lector dactilar o por clave de acceso, en el cual tenemos un informe que me dice la hora en que llegan y a la hora en que se va, ¿sí? Pero hasta ahí todo era muy básico. Entonces, para ICG fue un motivo de innovación o de poder darle una mejor continuidad a esta herramienta que estamos utilizando y decimos profundizar mucho en el tema de estos informes o cómo se podría plantear. Muchas veces el tema de manejo de los empleados, el tema de las ausencias, permisos que se brindan a los funcionarios y ese tipo de acciones quedan muy empíricos o muy manuales, ¿sí? Entonces, el control de eso queda por medio de correos electrónicos, hojas de Excel, haciendo que la operatividad dentro de la administración fuera un poquito más engorrosa. ¿Qué buscábamos con este ICG Planner? Poder tener forma de complementar esa funcionalidad tan básica que teníamos con el front, con los fronts y con el manager, pudiendo tener el control de ese tipo de acciones que mencioné anteriormente, ¿sí?
y dando cabalidad a tener una operación de la planeación muchísimo más aterrizada. Quiero resaltar y quiero dejar muy claro que cuando hablamos de ICG Planner, no estamos hablando de algo que tenga que ver directamente con la nómina. No, estamos hablando de la planificación de nuestros empleados y todo lo que puedo lograr yo con ellos. Haciendo este contexto, pues ya la definición sería todo lo que tiene que ver con la presencia y la ausencia de las personas, planificando los horarios por los turnos, dependiendo de los puntos de venta, si tienen jornada continua, si hay plantas de producción en las que tienen turnos diferentes y poder hacer la planificación de esos horarios de acuerdo a la necesidad de cada uno de los negocios. ¿A quién va dirigido? A cualquier tipo de establecimiento y a cualquiera de nuestras soluciones. Cuando hablo de cualquier establecimiento, hablo también de empresas que solamente tengan producción y que no tengan puntos de venta. Hablo de puntos de venta del sector hostelería o restaurantes, o hablo de puntos de venta del sector comercio o retail. El alcance general. El alcance general hay que partir de lo siguiente. El alcance general es todo lo que yo puedo hacer en la planificación y el análisis de esa planificación que yo tengo, en cómo voy a gestionar yo ese seguimiento a las incidencias por ausentismos por incapacidad, por permisos que ya le he brindado a mis empleados, el registro y el control de las vacaciones, y como lo mencioné anteriormente, el control y la planificación de los turnos de mi personal. Enfoquémonos en esta parte, en las principales ventajas. ¿Qué ventajas voy a tener yo con el ICG Planner? El coste real del empleado, la rentabilidad, optimización de los costes de la planificación, cálculo de costos laborales en función de la previsión de las ventas, gestión de horas extras y bolsa de horas. Acá cuando hablamos de bolsa de horas es un ejemplo. Tengo yo un empleado que debe trabajar 48 horas semanales y esas 48 horas semanales, ¿cuántas fueron efectivas? Para poder tener un informe claro de cuánto es el tiempo productivo o el tiempo en labor de cada uno de mis empleados versus los ausentismos, versus las incapacidades, versus los permisos que hemos tenido. Y todo lo que tiene que ver con el control de esas mismas bajas o diferencias en las que se tiene. Cuando hablamos de ventajas, también hablamos de que planificamos todo lo que tiene que ver con nuestros turnos, con nuestros empleados, con el rango de tiempo que desee estar laborando. También hablamos de una ventaja muy importante y es el envío de ese agendamiento a cada uno de los empleados. Entonces, en el momento en que yo ya defina los turnos, los lugares o los puntos de venta en los que tengo que hacer transferencias para cada uno de ellos y todo lo que tiene que ver con su jornada laboral, puedo enviar mediante un correo electrónico masivo a cada uno de ellos ese agendamiento que va a tener para el día de hoy. ¿Ya? Hablando ya un poquito de todo lo que hemos ya queriendo sintetizar todo lo que hemos hablado hasta este momento, vamos a hacer un sondeo inicial en el cual esperamos que ustedes nos respondan lo más pronto posible y que podamos ir aterrizando los conceptos que hemos tocado. El sondeo inicial nos habla de una primera pregunta. ¿Cuáles son las dos funciones principales que realiza ICG Planner? Planifica los empleados y realiza compras, analiza los resultados y planifica los proveedores, planifica los empleados y analiza resultados o analiza datos, planifica compras y analiza proveedores. La 2, después de planificar a los empleados, ¿a quién le puede enviar la planificación por email? Se le envía a los empleados o al centro, se le envía a los administradores del centro o establecimiento, se le envía a los proveedores para realizar las compras,
se le envía al cajero y al supervisor del centro del funcionamiento. Vamos a dar 20 segundos más para resolver nuestras inquietudes y resolver el sondeo. Vamos a dar unos 30 segundos más para finalizar las votaciones. Vamos a dar finalizado el sondeo el primer sondeo que tenemos el día de hoy. Y la pregunta número 1 que decía cuáles son las funciones principales que realiza ICE Planner. Hablamos, y eso fue unánime la respuesta, es planificar los empleos y análisis de resultados. En la segunda pregunta que hicimos en este sondeo, si hay un poco de diferencia en los conceptos que ya habíamos tenido, y se divide mucho la respuesta para la pregunta de después de planificar los empleados, ¿a quién le puede enviar la planificación por email? Estamos en un 43% de respuestas para se le envía al administrador del centro o establecimientos, y el resto de la votación se le envía a los empleados o al centro. Aquí quiero clarificar este tema un poco, y es desde ICG Planner puedo enviar directamente la información de la planificación a los empleados o al centro, hablando de centro como punto de venta o administración, ¿ya? Pero más adelante, en el tema de la demostración, puntualizaremos ese proceso para que quede claro para todos. Los dejo en compañía de Darwin, es la persona idónea para hacer esta demostración y va a compartir con ustedes este proceso. Muy buenos días, muchas gracias Juan Pablo. Vamos entonces con el ciclo de cómo funciona exactamente ICG Planner, partiendo de unas condiciones y unas características específicas que debemos tener para iniciar directamente con ese proceso. Una de las características que se debe tener primero es que, y tener claro, es que ICG Planner funciona a través de, o sea que necesita sí o sí, aunque es una aplicación aparte, necesita sí o sí de ICG Manager. ¿Por qué necesita de ICG Manager? Porque necesita la información que ICG Manager captura desde los puntos de venta con respecto a lo que tiene que ver con el control de presencia, para poder establecer el ciclo de horarios y todo lo demás. Entonces, importante dentro de ICG Manager tener configurado, aquí tenemos ICG Manager, tener configurado en la parametrización que tiene que ver con almacenes. Cuando nosotros tenemos los almacenes, importante activar el check que dice en la parte inferior, donde les estoy mostrando aquí, dice visible en ICG Planner. Con esta característica va a hacer que cuando instalemos la aplicación de ICG Planner y iniciemos a parametrizar y configurar, el establecimiento ya sea reconocido como tal por la aplicación. Si no tenemos este check activo, es porque estamos diciendo o tomando en cuenta que no vamos a tener presente ICG, este establecimiento dentro del planner como tal. ¿Y por qué es importante activarlo? Porque recordemos que
Así como podemos mantener almacenes que son directamente incluidos dentro del establecimiento, las bodegas que son incluidas dentro del establecimiento, nosotros también podemos manejar bodegas virtuales que no necesariamente tenemos que tenerlas con el control de ICG Planner. Entonces, esa es una parte importante. Y lo otro que necesita obligatoriamente, adicional pues a la data, la información que se registra a través del registro de entrada y salida del empleado, lo otro que se necesita sí o sí es el tema de vendedores. Debemos tener claro y configurar, parametrizar nuestros vendedores de manera clara y objetiva. ¿Por qué? Porque acá hay algo importante, el tema del costo, el costo que nos genera el vendedor por hora. Entonces, si no tenemos este dato ingresado, por ejemplo, cuánto le vamos a pagar, por ejemplo, el vendedor por cada hora extra o la hora normal de ese vendedor, posiblemente cuando lleguemos hacia allá no vamos a tener la información de la manera verídica y clara. Entonces, después se nos puede dificultar en el tema de tomar decisiones con la información y con la data que tenemos. Entonces, importante el tema de activar en los almacenes el chat visible en ICG Planner y el tema de tener bien la información de los vendedores. Ya con esa información, ya la aplicación, porque ICG Planner es una aplicación aparte, no es que sea un módulo que se activa a través del manager, entonces la aplicación de ICG Planner ya inicia a la hora de ejecutar directamente toda esa data y enriquecerse de ella. Pero obligatoriamente para poderse enriquecer sí necesita de ICG Manager como tal, que es la que transporta o envía la información como tal. Después nos pasamos y vamos a ver un poco lo que es en el front. Y en el front identificamos el proceso por el cual se hace el registro del empleado para el control del horario como tal. Aquí es donde se marca el tema de la entrada y la salida de dichos empleados. Entonces, aquí es donde yo establezco las condiciones en las cuales yo estoy generando la información como tal para que ya ICG Planner inicie a elaborar toda la planificación de acuerdo al establecimiento y de acuerdo también a la disponibilidad de dicho empleado. Entonces, importante que pueda tomar el registro por huella dactilar, por contraseña, de lo cual me permite a mí tener un control exacto y no permitir que mi empleado pueda hacer de alguna manera, pueda sacar ventaja de dicho registro. Entonces, cuando ingreso al empleado lo registro, le ingreso la contraseña o el password o la huella y él automáticamente me activa la opción de entrada e ingreso como tal al empleado. Pero para salir también digitar la huella, presionar la opción de salida y él automáticamente me inicia a sacar los empleados que están registrados, es decir, cuando terminó su jornada como tal laboral. Entonces, importante tenerlo presente, ¿por qué? Porque es importante que siempre se haga un registro de entrada y un registro de salida. Dentro de la aplicación, dentro de la herramienta, tanto para Front Retail como para Front Res, cuando yo activo el registro de entrada y salida, yo puedo generar que a mi empleado se le imprima un ticket que le muestre el horario en que entró y el horario en que salió. Eso da para control, para que el empleado también tenga la tranquilidad de que el registro también queda para él. Entonces, cuando nosotros iniciemos a llevar todo el proceso de controles, de ausentismo, de justificaciones, él sepa exactamente de dónde estamos llevando la información. Entonces, vamos a sacarlos, vamos a decir que ya salimos de la jornada. Entonces, como salimos de la jornada, estoy automáticamente registrando la salida y miren que al final él simplemente me da la opción de salir de Windows. Ya, esa fue la operación que hice, tanto de registro de entrada y de salida, que fue importante. Entonces, ya nos vamos a pasar a ICG Planner. ICG Planner, y este es el módulo como tal que nos presenta ya ICG Planner. Nos muestra unas opciones de ficheros, donde nosotros hacemos todo el ciclo de parametrización y configuración adicional a la data o la información que ya viene del manager. También tenemos el ciclo de mostrar las planificaciones y las podemos mostrar mensual, semanal, diaria o toda la planificación de todo por cada uno de esos parámetros y ya tiene un proceso ya de controles de presencia que viene la información de manager respecto a la planificación que nosotros elaboramos dentro de Planner. Nos muestra un ciclo de incidencias donde nos muestra exactamente el proceso de ausentismos, por ejemplo, que se ha generado. Los ausentismos pues, se pueden generar por enfermedad, por permisos, por llegadas tarde, etcétera.
Y vamos a tener como un proceso también que podemos desde ICG Planner generar un proceso de control de presencia. Un proceso de estadística donde también vamos a mirar todos los reportes, informes que podemos ver a través de esa planificación que elaboramos versus las llegadas o las asistencias que el empleado tuvo y también las incidencias que pudieron repercutir dentro del día que el empleado estaba laborando. Y el ciclo de configuración, que ya tiene un ciclo más de parámetros y todo lo que tiene que ver. Entonces, vamos a dar un breve brochazo, por ejemplo, por parametrizaciones importantes que se deben hacer en el proceso de fichero. En el proceso de fichero es algo importante, el centro. Recuerden que allá les dije que para que se pudiera ver el establecimiento o la bodega dentro del almacén había que activar el chat visible en ICG Planner. Pues el chat que está visible en ICG Planner ya me lo muestra y me lo revela acá. Entonces, miren que ya me aparece el establecimiento o el centro al cual el empleado va a hacer, se lo voy a asignar para todo el ciclo de planificación como tal. Entonces, me aparece la información base que ya tenía el empleado, pero hay algo importante que debo establecer dentro de ese centro. Solamente allá activé el visible, acá ya inicio a parametrizar todo ese proceso. Y dentro de esa parametrización está la necesidad. La necesidad de ese centro para poder elaborar y condicionar específicamente de acuerdo a los empleados que necesite. Entonces, yo ya inicio a planear y planeo de acuerdo también a ciertas condiciones, es decir, el día sí establezco los tipos de día que yo normalmente manejo. Para nuestro ejemplo tenemos tipos de día como el tipo de día normal, es decir, de lunes a viernes, donde laboro normalmente con mi tipo de horario. También aparecen los fines de semana porque posiblemente hay una carga o aumente una carga adicional por el tema de operaciones de venta, hay quincena, hay fechas especiales. También aparece el tema de festivos. ¿Por qué? Porque ya cambia un poquito, porque puede ser que el horario sea diferente dentro de ese proceso, pero que también necesita una planificación y controlar también esos empleados. Fin de años, por ejemplo, a fin de año también yo puedo establecer la planificación tranquilamente desde ya el mes o el Día de la Madre, por ejemplo, que es un horario especial, que sabemos que cambian las condiciones específicas, por ejemplo, para el tema de restaurantes, aumenta tanto que los meseros necesitamos más meseros, necesitamos también más cocineros, que el restaurante está full, o a nivel de, por ejemplo, el modo retail también, porque el almacén necesitamos el vendedor que esté pendiente, el cajero que también esté pendiente, porque va a haber más flujo de caja por el tema de las compras. Semana Santa también cambia porque puede ser que para nosotros que somos restaurante y somos tipo, por ejemplo, restaurante que somos más de tema cárnico, entonces no vamos a tener la operación tan abismal que, por ejemplo, para un restaurante que tiene dentro de su menú el tema del pescado como tal. Entonces, ahí también iniciamos a programar y a elaborar esa planificación de acuerdo a los empleados que necesitamos. Entonces, de acuerdo a todas esas condiciones y esa parametrización, vemos que aparece las opciones de la necesidad. Y si vemos acá, yo le pongo mis horas de inicio y mis horas fin. ¿Qué quiere decir? Yo puedo establecer turnos, como puede ser de 8 a las 14, cuántos empleados, a las 14 que son las 2 de la tarde, cuántos cajeros necesito, cuántos en la cocina necesito, cuántos meseros y el supervisor que necesito. Ojo, aquí lo estoy estableciendo para Semana Santa, pero en el horario de 8 a 2 de la tarde. Pero si es un día normal, por ejemplo, que va de 8 a 8 de la noche, de 8 de la mañana a 8 de la noche, normalmente necesito 2 cajeros, por ejemplo, para retail, para un restaurante 2 de cocina, por ejemplo, la categoría meseros 2, otro mesero también y un supervisor. Y más importante aún, cuando yo establezco estas condiciones, como pueden variar, si yo le pongo acá 3 y ustedes miran, por ejemplo, el tema del cajero, en la parte inferior miren que las horas aumentan de acuerdo a las condiciones que yo tengo para la parametrización de ese cajero. Adicional me muestra el costo por hora y el costo total que me generaría esas horas. Entonces, ya me está generando tangiblemente cómo es la participación de cada uno de esos empleados dentro de el total de horas que necesito, del 100%. Entonces, es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque cuando yo establezco la planificación y yo establezco la necesidad del centro, de acuerdo a esa necesidad, él ya me va a proponer cuántos empleados debo tener.
Por eso es importante primero establecer la necesidad como tal. Ya aparece el ciclo del calendario y en el calendario yo establezco y activo cuando en cada una de esas fechas pertenece a los tipos de día. Por ejemplo, vemos, por ejemplo, que estamos mirando en mayo y en el mes de mayo hubo un festivo. Entonces, el festivo, miren que aparece el primero con un color específico, indicando específicamente que ese día es festivo dentro del mes de mayo. El Día de las Madres, el Día de las Madres fue el 12, aparece especificando exactamente ese 12, que es la necesidad puntual de ese centro para ese día como tal. Aparecen en día de semana aparecen los colores con los días que son normales también. Entonces es importante cómo iniciamos a elaborar en el calendario de acuerdo a la parametrización de los días para que vean cómo visualmente inicia a generarse colores diferentes de acuerdo a si es un fin de semana, si es un festivo, si es un día normal, si es un día de semana, si es un día de la madre. Por ejemplo, teníamos para Semana Santa, por ejemplo, y miren que ahí aparecen las condiciones específicas. Si hubiese festivos, también aparecen dentro de esas condiciones y configuraciones. Entonces, importante que se establezca toda esta parametrización del calendario porque nos va a llevar directamente ya después a lo que es las condiciones de la planificación que vamos a visualizar. Dentro de la previsión, yo puedo establecer, de acuerdo ya a condiciones anteriores, de movimientos, de ventas, de compras, de todo el movimiento que hubo en el flujo de, por ejemplo, el mes anterior que fue abril, yo puedo establecer una previsión para que de acuerdo a eso él me genere una sugerencia de qué necesidad para esas semanas necesitarían mis empleados. Entonces es importante, ¿por qué? Porque yo puedo modificar todo ese proceso. Entonces puedo hacer un cálculo de esa previsión, puedo calcular el costo de elaboración de esa previsión y puedo recalcular la necesidad de acuerdo a ello. Entonces me permite jugar con todo ello. Y en el proceso de las reglas y condiciones ya serían condiciones específicas que yo establecería para la distribución de horas. Yo puedo establecer reglas que tengan que ver dentro del establecimiento que de tal hora a tal hora, así la necesidad sea puntual, yo puedo decir que necesito 2 o 3 cajeros específicos dentro de ese tipo de día. Entonces, yo puedo iniciar a jugar de acuerdo a esas condiciones y el sistema me permite y me ofrece esas variables. Oh, y eso es en el centro de costos. ¿Por qué les traíamos esto a colación? Para que vean la parametrización y configuración que hay que establecer antes. Después de establecer la necesidad dentro del centro, hay que irse a las condiciones que tienen que ver con el empleado. ¿Por qué? Porque el empleado también hace parte importante de esa planificación. Sin el empleado ya tengo una necesidad específica, pero el empleado ya inicia a establecer condiciones. Por ejemplo, el cajero Darwin ya tiene establecido y configurado todo lo que tiene que ver con el email, aparecen los parámetros y aquí me aparecen condiciones específicas que son su hora normal, el costo de elaboración de la hora para Darwin, cuánto me cuesta Darwin, en horas extras cuánto me cuesta y si se excede las horas tiene un proceso de horas extras 2 que también aumenta el valor adicional. Entonces, estas son configuraciones. Ya salió Darwin, yo lo puedo descatalogar. Y esta funcionalidad ustedes la tienen clara porque ya tienen un proceso de manejar manager, de manejar front retail y de manejar front res. Observaciones que tenga, acá es donde yo puedo establecer o poner la imagen, la foto de Darwin y algo importante, contratos. Un empleado si no tiene el contrato no puedo establecerlo dentro del ciclo de planificación. Entonces es donde yo establezco la hora de inicio y la hora fin de ese contrato y el tipo de contrato que tiene. Para mi ejemplo tenemos 3 contratos, contrato indefinido, un contrato temporal y un contrato por obra y labor. Entonces, esto me permite a mí que poner condiciones con las horas del día en las cuales el empleado va a estar disponible para laborar, que son 8 horas, y en la semana se tienen que completar las totales de 48 horas. Y en la categoría que estoy vinculando a este empleado, la categoría para mi ejemplo de este empleado es que cajero, como tal. Eso ya va de acuerdo también a cada política de la empresa, entonces eso es importante que ustedes ya establecen sus condiciones de cada política. Y ya vengo a las opciones de los turnos. ¿En qué turnos voy a establecer a este empleado cajero? Entonces, por ejemplo, yo establezco turnos, por ejemplo, el turno 1, el turno 2 y el turno 3. Ya previamente configuré y establecí esos turnos
con algunas condiciones y horarios a los cuales lleva. Si vemos, cuando yo selecciono el turno 1, él en la parte inferior me dice desde dónde hasta dónde va ese turno, que es importante. Si yo miren que cambio, miren que también me aparece el otro turno en el cual va, y si cambio el turno 3, miren que también aparecen los turnos diferentes. Entonces, yo estoy estableciendo el turno 1 y dentro de las fechas, cómo se va a comportar el cajero Darwin dentro del turno 1 para, por ejemplo, el mes de mayo. Yo estoy estableciendo que el turno 1 va a estar los lunes, los miércoles y los viernes. En el turno 2 va a estar los jueves y los domingos. Y en el turno 3 va a estar los martes y los sábados. Entonces, eso es importante porque le estoy ya estableciendo turnos o condiciones específicamente a este cajero Darwin. No quiere decir que porque él tenga ese turno, no de alguna manera puedo después moldearlo, cambiarlo directamente a otro turno. ¿Por qué es importante? Lo puedo cambiar de acuerdo ya a la necesidad puntual que tenga en el establecimiento. Porque también puede haber sido que se enfermó. Entonces tengo que llamar se enfermó otro empleado, entonces tengo que llamar a Darwin también para que influya dentro de ese proceso. Ya después viene algo importante que es el ciclo de disponibilidad, porque aunque yo le establezco turnos, puede ser que Darwin tenga algunas condiciones especiales. Darwin estudia, entonces yo sé que no puedo contar con Darwin en la mañana para ciertos turnos. ¿Por qué? Porque no tiene esa disponibilidad. Entonces yo puedo establecer disponibilidades o configurar los parámetros para que después esa disponibilidad me diga si Darwin sí está disponible o no dentro de esos horarios que yo necesito. Entonces, es importante tenerlo. Y lo otro que es importante es registrar los ausentismos. Aquí es donde nosotros registramos los procesos de ausentismos o ausencias que pueda manejar Darwin por alguna justificación, permisos, capacitaciones, formación, enfermedad, etcétera. Y si fue autorizado o no fue autorizado, si está previamente condicionado a que sea primero revisado antes de hacer un proceso de autorización o aprobación. Entonces establezco las fechas y los horarios en los cuales voy a condicionar a que Darwin no esté, le pongo el motivo, asocio el motivo como tal, el cual puede ser una capacitación para el ejemplo, un compensatorio, una enfermedad, una incapacidad, es un permiso personal o es un tema de vacaciones. El número de días, por ejemplo, que va a mantenerse por ausentismo, la fecha de esa solicitud como tal. O sea que yo previamente puedo establecer todas esas condiciones y yo ya sé que no puedo contar con él para esas fechas en particular. Y el estado, que es algo importante, si está pendiente todavía porque todavía no ha pasado la fecha y no lo he autorizado, si ya lo autoricé o sencillamente yo rechacé ese ausentismo. Entonces, de acuerdo a ese rechazo, si Darwin igual se ausentó, lo que hago es cobrarle de acuerdo a sus condiciones. Importante. Y validado quién fue la persona que validó o controló específicamente esas condiciones. Les recuerdo algo. Recuerden que para las preguntas pueden enviarnos al correo aprendiendocon.icg@icg.com.co y allí estaremos al final de esta sesión, estaremos respondiendo algunas de las preguntas y las que no alcancemos a responder, las estaremos respondiendo durante el transcurso de esta semana para que tengan su tranquilidad. Pero todas las preguntas serán respondidas como tal. Darwin, ya viendo todo esto y estas parametrizaciones, ¿cómo puedo ver yo toda esta información centralizada? O sea, ¿cómo puedo ver yo la disponibilidad de mis empleados? ¿Cómo puedo ver ya los turnos que tienen? ¿Se puede ver de alguna manera? Claro, sí se puede ver. Es más, para allá vamos ahorita. Ya terminamos de hacer el ciclo de cómo parametrizar y configurar partes importantes dentro de este proceso y ya vamos a mirar todo el ciclo de planificación y todo lo que tiene que ver con la información que nos viene también desde el punto de venta que alimenta directamente esta herramienta. Muchas gracias por esa observación, Juan Pablo. Muy bien, después de haber parametrizado que vimos por encima algunas condiciones como para que ustedes vieran hacia dónde va y qué se puede llegar a tener. Después de hacer la planificación, miremosla a ver, observemos a ver cómo quedó nuestra planificación. Entonces, podemos ver la planificación de manera mensual o semanal. Miremos la semanal, por ejemplo, para esta semana, cómo fue el ciclo de planificación. Entonces, ya miramos que él automáticamente activa sobre el centro y nos muestra exactamente nuestro centro por el cual estamos generando la planificación de acuerdo a la necesidad. Recuerden que nosotros dijimos cuántos cajeros necesitamos,
en qué horario lo necesitamos y cuáles son las condiciones. Entonces él ya viene y nos muestra las condiciones a nivel de cajeros y a nivel de cocina y si necesitamos, por ejemplo, un mesero o un supervisor. Y vemos en pantalla cómo inicia esa gama de colores a jugar. Pero realmente, ¿qué nos están indicando? ¿Qué nos están dando a entender? Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a visualizar, hoy es que 23, hoy el día 23 jueves, ¿qué condiciones tenemos, por ejemplo, para el cajero de Darwin Palacios? El cajero Darwin nos está diciendo y nos está indicando, si vemos el color verde, este color verde en la parte inferior, dice que está que disponible. Entonces, de acuerdo a la necesidad, yo sí necesito. Entonces, yo puedo venir directamente acá e iniciar a cambiar o asignar turnos de acuerdo a ese proceso. Lo mismo me dice, por ejemplo, que ese mismo cajero Darwin, por ejemplo, de dos de la tarde a 8 de la noche, si vemos el color naranja, nos está diciendo que no está disponible. O sea, que no puedo contar con Darwin para ese horario. Eso es algo importante que ya inicio a jugar. ¿Pero qué? Pero puede ser que yo llame a Darwin y le diga, ve Darwin, te necesito por algunas condiciones, la necesidad de acuerdo a mi centro que necesito y yo puedo iniciar a modificar o a cambiar, a sustituir todas esas condiciones de acuerdo también a la necesidad del centro. Lo mismo me aparece con Darwin, con Manolo, con Marce, de acuerdo a las condiciones. Y si vamos a los colores, por ejemplo, en Marce me aparece un color azul, claro, pero ¿qué me está diciendo? Ojo, tenga presente que Marce está excediendo las horas. Entonces, importante, ¿por qué? Porque yo ya puedo iniciar a modificar y a moldear esa planificación de acuerdo a esas condiciones necesarias del centro como tal. Muy bien. Y es importante, si miramos en la parte inferior, que él ya me inicia a generar unas condiciones con un gris claro y un gris oscuro. El gris claro lo que me dice es, ojo, sobran. Entonces, ¿por qué sobran? Le están sobrando, ¿qué? Cajeros. Usted tiene muchos cajeros para mi necesidad de ese centro. Entonces, venga, no necesito tantos cajeros. ¿Cuál es el total de cajeros que yo necesito de acuerdo a mi condición y mi necesidad para esas fechas? Entonces, por ejemplo, para la hora de 7 a 8 yo necesito en total un cajero. ¿Cuántos cajeros estoy teniendo presente? Tengo 2. Entonces, claro, como tengo 3 cajeros para esa necesidad específica, yo ya inicio a jugar diciendo, no, venga, entonces yo no necesito para el jueves, yo no necesito tener o cambiar el horario, por ejemplo, de Darwin. Entonces ya, yo Darwin no lo necesito de 12 a 2 de la tarde, por ejemplo. Yo lo voy a necesitar, vamos a poner el ejemplo, vamos a cambiarle el horario en la mañana o en la tarde. Entonces yo inicio a cambiar el horario, le doy a aceptar y él ya entra dentro del ciclo donde ya me dice, vea, ya, miren cómo modifica. Entonces, ya me inicia a indicar que, vea, Darwin yo ya no necesito disponible dentro de ese horario que estaba estableciendo. Entonces, ya inicia a cambiarme la gama de colores de acuerdo a la necesidad como tal que necesito. Importante, más oscuro, ¿qué significa? El más oscuro dice, falta, venga, a usted en este horario de 8 a 20, de 8 de la mañana a 8 de la noche, necesita un cajero más, o una persona, perdón, una persona de cocina más. Entonces, necesito a alguien que sea de cocina y asignárselo específicamente a eso. ¿Por qué? Porque estoy teniendo 2. ¿De acuerdo a qué necesidad? A la necesidad que vimos anteriormente. Entonces, aquí ya veo todo el ciclo de qué, de parametrización y condiciones que puedo establecer. Yo puedo generar una planificación totalmente nueva de acuerdo también a condiciones. Esta es la planificación que me sugiere de acuerdo a la necesidad que tenía y de acuerdo a los horarios y condiciones que tenía el empleado ya preestablecidos. Pero yo puedo cambiar la planificación, puedo filtrarlo solamente para una categoría. Por ejemplo, yo puedo filtrar que el cajero Darwin realmente cuando lo necesito. Entonces, aquí me muestra de acuerdo a las características de Darwin, cómo está planificado para esta semana. Entonces yo ya puedo ir al cajero en particular o puedo ver la planificación de manera general. Entonces es importante iniciar a jugar con ello. Y estas son las condiciones cuando yo le digo la planificación semanal o diaria. Son exactamente las mismas condiciones, simplemente que me la está filtrando, miren, para el cajero Darwin. Si yo quito el cajero Darwin, entonces inicio a visualizar.
Entonces, eso es importante tenerlo presente dentro de nuestras condiciones. Miren cómo inicia él a jugar, miren la planificación diaria cómo está. Mire que, por ejemplo, yo no tengo asignado a alguien de cocina, entonces yo puedo venir y bajarlo específicamente a ciertas condiciones. Y miren cómo él inicia a actualizar y a cambiarme de colores de acuerdo a cómo estoy jugando precisamente con esa información. Darwin, dentro de este módulo de ICG Planner, yo tengo la posibilidad de ver informes. Sí, claro. Vamos a ver los informes como tal que puedo sacar de acuerdo a procesos de planificación, a los procesos del control de presencia y la información que nos trae directamente el flow. Entonces, si vamos a control de presencia, yo ya puedo ver el primer informe que me dice, venga, usted quiere la planificación versus a realmente lo que está pasando en el punto de venta, a la información que viene de allá del front. Entonces, me dice planificación versus control de presencia. Entonces, yo selecciono el centro de costo, seleccionamos el centro de costo, seleccionamos el rango de fecha en la cual queremos ver la planificación, si queremos establecerlo hacia un empleado tal y las categorías, y mira cómo iniciamos a observar ese comportamiento como tal. Entonces, es importante que mira, el primer informe que nos trae la planificación, cómo la tenemos establecida para cada una de las personas. Y aparte nos trae el control de presencia, es decir, lo que realmente sucedió allá o con la ejecución realmente de esa planificación. Y más importante, las horas en las cuales se llevaron. Y me voy a detener donde nos generó diferencia. Por ejemplo, en esta planificación teníamos al supervisor, lo teníamos de 12 a 2 de la tarde, es decir, estaba asignado para 2 horas. El supervisor no llegó, nunca apareció, no hubo ejecución. Entonces está en negativo, menos cuántas, menos 2 horas. ¿Y tiene alguna justificación? No tiene justificación. Si ven cuando le doy clic, automáticamente ausencia, sin justificación. Es decir, no me ha justificado el por qué. Pero puede ser posible que él sí me justificó, pero yo como líder de la planificación no lo generé. Entonces puedo venir acá, importante, y decir, venga, si hay una justificación. ¿Cuál es la justificación? Puedo ingresar la justificación, decirle no, permiso otorgado, y puedo asignar automáticamente, ¿por qué fue? Fue algo personal o fue unas vacaciones. Yo ya puedo iniciar a jugar específicamente con lo que necesito establecer y ya le digo con permiso. Y ya, automáticamente ya estoy generando dentro de ese proceso una justificación. Cuando le doy a aceptar, ya cuando vengo acá y le de actualizar, es decir, el refrescar, él ya viene y me consolida diferente esa información. Entonces, ya puede iniciar a jugar con todo ese proceso y ese ciclo como tal, de por qué se me generan las diferencias. Por ejemplo, otra más importante, miren al cajero Darwin, por ejemplo. El cajero Darwin, al cajero DP, estaba asignado de 7 a 12 como tal del día. Eran 5 horas que estaban planificadas para que él laborara. Pero él estuvo de 7 ¿a cuánto? A 7 de la noche. ¿Por qué? Fueron 12 horas. Quiere decir que se excedió más o menos en 7 horas, como lo está diciendo acá, 7 horas de más. En el total de 7 horas de diferencia. Y ya puedo iniciar a justificar o a refrescar o a adicionar los datos de lo que tienen que ver las incidencias de por qué fue, porque hubo un permiso indiferente con otra persona, porque hubo algo más adicional a ello. Miren cómo inicio yo a jugar con el exceso de horas y excede. Yo puedo mandar tranquilamente a imprimir este proceso y cuando lo mando a imprimir puedo visualizarlo. Y dentro de la visualización miran cómo él me lo trae específicamente para que yo inicie a realizar, elaborar, a poner las condiciones, el control de presencia realmente que hubo en cada uno de esos horarios. Entonces, es importante que la aplicación me muestre esa información. Vamos a ir un poco más. Puedo ver el tema de incidencias. Yo puedo saber las incidencias que se tienen específicamente para cada uno de esos centros como tal que se están manejando. Darwin, esas incidencias yo las hago de acuerdo a qué, o sea, yo cómo marco las incidencias que tengo dentro del ICG Planner. Muy bien, muy importante esa pregunta que acabas de hacer, Juan Pablo. Esas incidencias se marcan de acuerdo al empleado previamente cuando él vino y me llamó y me justificó y me dijo exactamente por qué motivo no podía venir, si se enfermó, si hubo vacaciones, si hubo todos esos detalles. Entonces, acá en esta opción yo establezco las condiciones, los motivos
que ya tengo previamente configurados por los cuales puedo establecer. Y no necesariamente tienen que ser las incidencias que ocurran hoy. Puede ser incidencias que ocurran en el futuro, para la próxima semana, por un embarazo también. Entonces, ¿a qué me lleva esto? Que yo ya tengo planificado todo antes también de que ocurra. Entonces me va a llevar a tener una mejor gestión y poder asignar los empleados de acuerdo a las condiciones que realmente requiero. Entonces, eso es importante. Entonces, puedo generar un costo laboral real de esos empleados, de acuerdo a, ¿se acuerdan al costo que yo puse por hora del empleado y cuántas horas iba a laborar en particular? Yo puedo ya, de acuerdo a esas condiciones, puedo generarle el costo general. Entonces miren cómo él automáticamente me desglosa a través del control de presencia, es decir, de los horarios que realmente el empleado estuvo o no estuvo, me desglosa todo ese ciclo y ese proceso que necesito. Entonces me aparece el desglose de horas que realmente hubo, si hubo horas extras, también me aparece el costo por hora, el costo total de horas extras también si hubo, y eso me permite, yo puedo generar este informe, lo puedo imprimir, lo puedo enviar a Excel tan tranquilamente si lo quiero enviar a Excel para después iniciar a jugar con toda esa información. Lo que le estamos mostrando es que ICG Planner es una herramienta muy fuerte en todo el ciclo de planificación estratégica para el tema de los empleados. Y queríamos llevárselos a colación. Y voy a mostrarles en resumen, por ejemplo, las estadísticas, el resumen del empleado. Y me parece importante algo que generamos dentro de las preguntas, que era la planificación por centro. Es decir, establecer o saber la planificación y podérsela enviar por correo electrónico a los empleados o al centro como tal. Entonces miren aquí la planificación para cada uno de los empleados aparece y yo puedo enviar por email esa planificación o al centro o a los empleados. Claro, debo tener previamente configurado el correo electrónico de esos empleados, tengo que tener las condiciones de los usuarios para que pueda llegarle la información de manera veraz y rápida y oportuna. Entonces, es muy importante, ¿por qué? Porque ya el empleado va a saber en cada turno qué va a tener. Entonces, eso es demasiado importante tenerlo. Vuelvo y les recuerdo, recuerden que esas preguntas que ustedes tienen nos las pueden hacer llegar a aprendiendo@icg.com.co. ¿Para qué? Para que ahorita al terminar se las podamos responder. Entonces, no quería dejar de terminar esta demostración de lo que es la planificación, de lo que es ICG Planner, sin mostrarle específicamente que también esa planificación la va a tener el empleado en su correo electrónico, en su celular, para después decir, venga, me toca en tal horario, me toca en tal fecha, ya tengo esa planificación previa y puede ser semanal o puede ser mensual, ya de acuerdo a las condiciones que ustedes quieran establecer. Entonces, los dejo ya en compañía de Juan Pablo para terminar las conclusiones como tal del webinar. Gracias, Darwin. Bueno, ya terminando pues como la demostración que hizo Darwin, terminemos con todo lo que es el esquema. Es muy importante para nosotros que quede claro cómo funciona ICG Planner y bajo qué esquema de licenciamiento opera ese tipo de soluciones. Hacemos énfasis de que se puede integrar directamente desde el ICG Manager, teniendo el control del acceso y esta información centralizada desde cada uno de los front, ¿sí? Pero habiendo la posibilidad de que tengan ICG Front Res o Front Retail, va a trabajar independiente como una aplicación aparte. Sí o sí, tengo que tener en la administración general o dentro de mis puntos de venta o desde la central un ICG Manager para poder que ICG Planner tenga la información centralizada como lo acaba de mostrar Darwin. ¿Qué conclusiones podemos sacar o qué podemos definir como aterrizado en este momento sobre ese módulo? Es un sistema de manejo de turnos y no de nómina. Aquí quiero ser claro. Así tengamos la posibilidad de manejar los costos de la operación para cada uno de los centros, así tengamos la posibilidad de manejar todo lo que tiene que ver con los ausentismos y las permisos o vacaciones de cada uno de ellos, no vamos a tener nada de control de nómina, simplemente el análisis y el motor de base de datos. Para poder definir bien las operaciones y las funciones que tenemos dentro del ICG Planner, es muy importante definir la parametrización
de acuerdo a las políticas internas de cada una de las instituciones o de, o de las empresas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso yo voy a poder tener los checks de por qué es ausentismo, qué clase de permisos doy, qué diferencias tengo yo entre horas y si se van a pagar horas extras o no. Entonces tiene que quedar muy bien perfilado de acuerdo a todo lo que tiene que ver con la política interna laboral versus lo ejecutado y lo parametrizado en el ICG Plan. Y como lo mencionaba ahorita en el esquema, es muy importante la implementación de ICG Manager para poder tener ese control preciso y al alcance real de todo lo que está pasando en cada uno de nuestros puntos de venta versus la ejecución del ingreso y el ausentismo de cada uno de mis funcionarios. Esas serían las conclusiones que tendríamos para el día de hoy. Abrimos nuestro canal para todo lo que tiene que ver con la sección de preguntas. Le pediré a mi compañero que me valide si tenemos algunas preguntas en nuestro correo electrónico aprendiendo con icg@icg.com.co y les voy a pedir el favor a ustedes de responder el segundo sondeo que tenemos para ustedes. Este es un sondeo más enriquecedor para nosotros porque con esto buscamos pretender qué tanto estamos haciendo bien nuestro trabajo y qué posibilidades, de acuerdo a las necesidades de conocimiento que ustedes necesiten, podamos realizar otros materiales en pro de mejora continua. Vamos a dar 15 segundos más para finalizar la votación y el sondeo de la satisfacción del curso. Bueno, tenemos una pregunta que nos dice, ¿qué infoindicadores tiene el software? Hablando de alertas o de ese tema, no, pero sí en el mapa general vamos a encontrar el mapa de colores que de acuerdo a la sección inferior nos va a dar una vista clara de cómo es la parametrización y cómo es la planificación que yo tengo para esa semana, para ese mes y para ese año. Eso nos lo responde, esa pregunta nos la hizo Mauricio Gómez, ¿qué información de indicadores tiene el software? Entonces, lo que tú decías, Juan Pablo, es decir, recordemos que la planificación ya está establecida. Entre la planificación hay colores donde nos está indicando ya específicamente cuál está ese de horas extras, si hay, por ejemplo, horas solapadas, si, por ejemplo, está disponible para esa fecha. Entonces, esos colores nos llevan a jugar con las condiciones de que, venga, aquí nos genera las alertas que necesitamos como tal. Entonces, vamos a seguir continuando con las preguntas. Vamos a responder otra más. Aquí hay una importante que Jessica Cristancho nos hace, donde dice, yo puedo determinar el pago de la nómina quincenal de acuerdo a lo trabajado.
determinar, sí, porque él te muestra los informes de lo que está trabajado versus la planificación que tenías. Entonces, de ahí en adelante tú ya puedes tomar las decisiones para el proceso de pago de nóminas. Claro, no lo vas a hacer por el sistema porque el sistema no genera las opciones de pago, pero sí te va a dar la información para que con base a esa información tú puedas totalmente tener la autonomía de poder generar como tal el proceso de pagos que necesita la compañía. Obviamente eso va muy ligado a la cultura que se tenga dentro de la empresa o dentro de nuestros puntos de venta para el ingreso y la salida de cada uno de los funcionarios. Claro, porque entre mejor sea el control a nivel, por ejemplo, no es lo mismo tener un control por contraseña que un control realmente dactilar. El de contraseña puedo llamar a mi amigo Juan Pablo a decirle, por favor, regístrate, mientras que por huella dactilar no me va a mochar el dedo para ello. Bueno, continuamos entonces con las sesiones de preguntas. Aquí hay algo importante también que genera Jessica Castro, donde dice, buen día, el planner realiza las comparaciones frente al presupuesto de ventas. Recordemos que el planner te puede generar una previsión de las ventas como para generarte como tal una sugerencia de qué podrías asignar en pro de la planificación de los empleados. Entonces, de acuerdo a eso, sí se puede generar, pero no se basa en procesos de presupuesto para ello. Entonces, va aislado totalmente. Acá estamos hablando, enfocándonos en procesos de planificación como tal. Entonces, dejarlo pues como claro. Bueno, Darwin, muchísimas gracias por el tiempo que tomaste para hacernos esta demostración tan enriquecedora. Y les agradezco a ustedes, los asistentes, por la participación masiva que tuvimos el día de hoy. Doy claridad, como lo hemos dicho varias oportunidades en el desarrollo de este webinar, que las preguntas que no se resolvieron en esa sesión se responderán en el transcurso del día, por más tardar la próxima semana, vía correo electrónico. Tengan un feliz día y un feliz fin de semana. Nos veremos para un próximo webinar. Hasta luego.